anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos. Abramos los oídos, la mente y el corazón y pongámonos de pie para la proclamación del Evangelio. En ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribirlo por su orden, para que conozcan la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, le devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirle: hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Siéntense, mis queridos hermanos, para tener la meditación sobre la palabra de Dios. Hoy, como ustedes saben muy bien, después que pasa de las 3 de la tarde, el sábado se celebra la liturgia del domingo. Por eso cada una de estas lecturas que hemos escuchado en este momento, si usted participa de misa mañana, la va a escuchar, porque ya estamos celebrando la liturgia del domingo. Y por eso, el domingo tercero, el Papa Francisco lo ha dedicado al domingo de la palabra. Y por eso también ustedes se dan cuenta que todas las lecturas que hemos escuchado tienen como eje transversal la palabra. Antes de la palabra tiene un gran poder. Tú y yo con la palabra podemos construir. ¿Qué se construye con la palabra? Se construyen relaciones, se construyen amistades. Pero también con esa misma palabra que nosotros somos capaces de construir, también destruimos. Hay palabras que destruyen, hay palabras que dañan. E incluso hay palabras que duelen más que un golpe que a ti te puedan dar. Por eso hay palabras que a veces, dependiendo de quién venga, cómo la dijo y dónde la dijo, hay palabras que a veces son difíciles de olvidar. Por eso, mis queridos hermanos,
con esa palabra con la cual nosotros tenemos esa capacidad de construir, de bendecir, también tenemos esa misma capacidad de destruir, de maldecir. Por eso tú decides lo que haces. Y como hay una canción por ahí que es muy famosa, nosotros pudiéramos pedirle al Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Porque esa como dice Santiago, es como un fuego, como un fosforito, que a veces cuando se prende, mire, daña. Y por eso hoy que celebramos nosotros el tercer domingo de ordinario, el domingo de la palabra, que podamos nosotros decir lo que decía el salmista. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Eso debe ser la palabra. La palabra que tú le digas, por ejemplo, la palabra que tú le pronuncies a tu esposo, a tu esposa, a los hijos, a las personas que están contigo, que sean palabras de vida, que sean palabras de esperanza. Porque haya demasiadas personas que están destruyendo, demasiadas personas llevando palabras de desesperanza, palabras negativas. Que podamos nosotros tener control de los impulsos, porque a veces herimos, porque a veces dañamos con nuestra palabra. ¿Cuántos padres hiriendo a sus hijos con las palabras? ¿Cuántos hijos hiriendo a sus padres con la palabra? ¿Cuántos esposos maltratándose con palabra? Y a veces se dan la tarea de decir, yo a mi esposa nunca le he puesto un dedo. Pero a veces dicen palabras que duelen más. A veces nos damos la tarea porque entendemos que el maltrato es solamente físico. Pero hay maltratos verbales que dañan. Hay maltratos verbales que hieren. Por eso que nosotros podamos hacer ese hábito. Yo le hago la pregunta, ¿a quién de ustedes le gusta que le hablen mal? A nadie. En lo particular a mí no me gusta que me hablen mal. Cuando ustedes se encuentran con una persona, ya sea en el lugar que sea, y esa persona les recibe con amabilidad, ¿cómo usted se siente? Usted se siente bien. Pero también usted tiene la misma oportunidad de ser así con el otro. Porque la misma palabra de Dios dice, trata a los demás como tú quieres que te traten. Pero a veces nosotros queremos tratar a los demás de la manera que no somos, quieren que nos traten de la manera que nosotros no somos capaces de tratar. Y por eso es bueno que nosotros hagamos ese hábito de hablar calmado, de hablar con tranquilidad, no decir todo lo que nos sale por la boca. Porque dice una frase, nosotros tenemos que pensar antes de hablar. Nosotros hacemos todo lo contrario. Hablamos y luego pensamos. Y muchas veces, mis queridos hermanos, hay que callar. No siempre hay que estar diciendo. No siempre hay que estar opinando. No siempre hay que estar desahogándose. A veces un silencio vale más. Como dice por ahí, un silencio vale más que 1000 palabras. A veces es preferible callar. A veces es preferible mejor respirar y irse. Y no desahogarse. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros nos desahogamos, maltratamos e herimos. Me llega a la memoria una historia de un joven que era agresivo, era iracundo. Con cualquier cosita decía barbaridades por esa boca. Y un día el papá lo trae, le dice, mi hijo, ¿por qué es que tú eres así? Dice, yo soy así y punto. Dice, mira, vamos a hacer un ejercicio. Mira, yo te voy a dar esta libra de clavo. Cada vez que tú hagas un acto de ira, clávalo en esa puerta. El muchacho en cuestión de días clavó todos los clavos. Dice, mira, cada vez que tú tengas control de un impulso, saca el clavo. Y comenzó a sacarlo. Ese le llevó más tiempo.
Pero al fin y al cabo lo sacó. Y le dijo, ¿cómo? Tráeme la puerta. ¿Cómo está la puerta ahora? Dice, la puerta tiene muchos agujeros. Dice, así es cada vez que tú te desahogas y dices todos tus impulsos. A veces hiere, a veces deja agujero. Y por eso es preferible a veces callar. No siempre hay que estar hablando. Y que las palabras que nosotros digamos sean palabras amables, palabras de respeto. Y como decía justamente el Salmo, tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Que las palabras que nosotros pronunciemos sean justamente eso, palabra de vida, palabra de esperanza. ¿Saben ustedes, según nos narra a nosotros el Evangelio, por qué Jesús su fama se promovía por toda la ciudad? ¿Saben ustedes por qué? Porque el mismo Evangelio nos dice a nosotros, cuando Jesús está leyendo ese pasaje bíblico de Isaías, que él comenzó a decir esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Pero la fama del Señor, ¿saben por qué? Por eso que dice, porque me ha enviado a anunciar la buena nueva. Es decir, las palabras que Jesús decía eran palabras de vida, eran palabras de buena nueva, a anunciar la libertad a los cautivos. La otra palabra era dar la vista a los ciegos y dar la libertad a los oprimidos. Es decir, cada vez que Jesús hablaba, era una palabra de vida y una palabra de esperanza. Por eso todo el mundo quería estar cerca de Jesús. Por eso todo el mundo se conformaba hasta con tocar el manto. ¿Por qué? Porque Jesús, las palabras que decían, eran palabras motivadoras. Era palabra de esperanza. Y cuando el otro lo rechazaba, Jesús lo acogía. Cuando los demás lo apartaban, Jesús lo llamaba. Y por eso todo el mundo quería estar cerca de Jesús. A veces desen cuenta que hay personas que todo el mundo le huye. ¿Saben por qué? Porque son personas que desde que abren la boca es para estar murmurando, es para estar hablando, y es una negatividad, y es una queja. ¿Y quién va a estar cerca de una gente así? Que desde que se levante, desde que se hable, es una quejadera y es una negatividad. Mis queridos hermanos, yo les decía al principio que nosotros tenemos un poder para construir, pero también para destruir. Una persona que desde que se levanta es quejándose y viendo todo lo negativo, ¿qué le va a llegar? Justamente eso, lo negativo. Entonces, por eso, cuando usted se encuentra con personas que son así, negativas, ¿qué uno hace? Uno le huye. ¿Por qué? Porque uno lo que quiere es escuchar. Imagínese usted que desde que se levante, le esté esperando una gente para decirle todo lo que matan en el día. Mire, qué noticia, usted acabándose de levantar, y que la vecina o la compañera de trabajo, lo primero que le diga fue todas las barbaridades que se hicieron el día anterior. ¿Y quién quiere estar así de una gente? O si no, comienza a decirle toda una quejadera. O si no, que ve todo lo negativo. ¿Quién quiere estar cerca de una persona así? No, mis queridos hermanos. Que podamos nosotros en el ambiente, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, que podamos nosotros hacer la diferencia. Llevar lo que los demás no son capaces de llevar. No dejarnos llevar justamente de lo negativo, sino que nuestras palabras sean palabras como dice el Evangelio. Buena noticia que podamos nosotros decir. ¿Cuántas noticias malas han pasado durante todo este día? Muchísimas. ¿Cuántas razones tú tienes para quejarte durante este día? Muchísimas. Ahora, pero ¿cuántas razones tú tienes para agradecer y dar gracias a Dios? Pues también muchísimas. ¿Por qué tienes tú que fijarte solo y únicamente en lo negativo? ¿Por qué tú tienes que estar promulgando y hablar solo lo negativo? No, mis queridos hermanos, eso es un acto de ingratitud.
¿Saben ustedes por qué hay tantas personas infelices en este mundo? Por la ingratitud. Porque una persona que lo que viva es viendo lo negativo, es una persona que se queja. Y el que se queja por lo que le hace falta. Y el que agradece, agradece por lo que Dios le ha regalado. Entonces, si usted siempre se está quejando, usted es un ingrato. Y si usted es un ingrato, nunca va a estar conforme con nada. Y como no va a estar conforme con nada, entonces usted es un infeliz. Y por eso hay personas que nunca están satisfechos con nada. Pasan todo un año pidiéndole a Dios que les regale una casa. Y cuando tienen una casa ya la encuentran chiquita, que es de 2 plantas, que la quieren. Y se afanan y comienzan a quejarse. Y ya tienen la casa de 2 plantas, que no es de 2, que es de 3, que la quieren. Y nunca van a estar satisfechos. Y nos encontramos con una persona que vive en una casita de tabla. Y da gusto ir ante esa persona con una gratitud, con una alegría, que luego tú te miras en el espejo y te dices, ¿por qué te da gracias a Dios? Por lo que Dios le ha regalado, su casa, porque hay muchísimos que no tienen. Sin embargo, aunque esa sea de madera, es su casa y está dando gracias a Dios. Sin embargo, tú tienes una de 2 plantas y todavía vives quejándote. O a veces comenzamos a pedirle a Dios que nos regale una casa más amplia. Y después que la tenemos, nos estamos quejando porque la casa es demasiado grande y entonces tenemos que limpiar. Nunca. Es decir, que la ingratitud es un acto de infelicidad. Por eso nos encontramos con tanta gente infeliz en la calle. Justamente por eso, porque es que no son agradecidos. Dense cuenta que hay personas que a veces, cuando están escuchando en el zinc el agua que cae, ya se están quejando. Dios mío, está lloviendo. Pero el agua es una bendición. ¿Por qué tú mejor no comienzas a darle gracias a Dios porque pudiste escuchar la lluvia? ¿Por qué tú no le das gracias a Dios porque pudiste ver un nuevo día? Que hay muchísimas personas que se acostaron y no despertaron. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer un acto, ya parar, dejar a un lado la queja y no decir yo soy así. Mi querido hermano, usted aprendió a ser así. Y a veces que como queremos, como que no podemos cambiar, que yo soy un agresivo, que yo me expreso y maltrato y hiero y soy así, que el otro tiene que aceptarme así. No, usted aprendió a ser así. Hay personas que desde que se levantan hasta que se acuestan, se pasan el día bravo. Y lo más bonito es que usted le pregunta por qué está bravo. Usted le pregunta, ¿qué te hicieron? Nada. ¿Y por qué tú estás bravo? Por nada. ¿Y qué te hicieron? Entonces, si no te han hecho nada, si tú no tienes nada, ¿por qué tienes que estar incómodo? ¿Por qué tienes que estar bravo? ¿Por qué tienes que estar hablando esas cosas que no son positivas, que no dan vida? Digan cosas que dan vida. Y es hábito que nosotros hacemos. Nosotros hacemos hábitos. Entonces, esos hábitos malos que nosotros tenemos, vamos a cambiarlos por hábitos positivos. Y que podamos nosotros, que cuando lleguemos a un lugar, la persona no nos corra, sino al contrario, que nos acojan y que hablen de nosotros como hablaron de Jesús. ¿Por qué? Porque donde Jesús iba, llevaba buena noticia, llevaba buena energía. Donde Jesús iba, a los que no podían ver, le daba la capacidad de ver. Por eso, mis queridos hermanos, vamos a pedirle al Señor que en este día que nosotros celebramos el domingo de la palabra, podamos nosotros hacer ese hábito de decir palabras que construyan, palabra de vida, palabra de esperanza, y que podamos dejar a un lado todas esas actitudes que nos llevan a herir, a maltratar, y lamentablemente lo que más sufren son las personas que nosotros más queremos y amamos. Porque si yo le pregunto a un padre que no ama a su hijo, me va a decir que sí, pero a veces las actitudes, la palabra que dicen es todo lo contrario a lo que realmente llevan. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. O esposos que dicen que aman a sus esposas, pero las palabras dicen todo lo contrario. Y por eso la palabra que es la palabra amor no es poesía ni es canción. El amor es práctica. El amor es hecho. El amor es acción.
Ya eso de teoría de canciones, eso sí, es muy bonito. Pero que tú le digas que la ama con una canción y tus acciones y tus palabras digan todo lo contrario, eso es lo que vale. Por eso vamos a pedir al Señor, como dice esa canción, que nos ayude a controlar nuestra lengua y que cuando tengamos que callar, callemos. No siempre tenemos que hablar. Y hacer ese ejercicio. Cuando yo no tenga nada bueno que decir de una persona, guarde silencio y cállese. Padre, ¿y de qué voy a hablar? De algo bueno. Y si ella no tiene algo bueno que decir, pues cállese. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Amén.